buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito caliente, un poquito candente, un poquito fuerte. El tema que vamos a hablar hoy es de que si los protestantes realmente son cristianos. Bueno, en todos estos tiempos, la palabra cristiano se nos ha estado quitando a nosotros, a la iglesia de Cristo. La palabra cristiano ya, como otras palabras, ya se las han llevado, ¿no? Y se han identificado esas personas con ellos. Por ejemplo, no tiene mucho en el trabajo, yo una vez pregunté a una persona que si era cristiana, y me dijo sí. Le dije, qué bueno. Resulta que ella me dijo, pero no soy protestante, soy católica. Le dije, bueno, con más razón, usted es cristiana. Me dijo, sí, pero católica. Y no nada más en las personas que nos rodean, sino que también en las personas que, bueno, lo he escuchado de sacerdotes, lo he escuchado de diáconos, los he escuchado. Tal vez sea para que no empecemos una controversia o para que no se haga controversia esto de cristianos, ¿no? Pero déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos los verdaderos cristianos. Así que no tengamos miedo de decir que si nos preguntan de que si somos cristianos, sí, somos cristianos, somos los verdaderos cristianos de Cristo, ¿no? Porque ya nos etiquetaron con un logo y nos dijeron, no, los católicos, los testigos de Jehová y nosotros los cristianos, dicen, no, nosotros somos los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, ¿no? Y hay que retomar ese nombre otra vez, no para causar controversia, pero para dejarle saber a todas las personas, incluyendo a los protestantes, de que nosotros somos los cristianos verdaderos, ¿no? ¿Y cómo me baso yo a esto? Bueno, me baso a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy eficaz cuando habla de cómo nosotros debemos de identificarnos. También nos da consejos de cómo nosotros debemos de comportarnos. Y también nos guía y nos enseña que nosotros también tenemos que separarnos de esas personas que nomás vienen a confundirnos y a meternos ideas, ¿no? que no van de acuerdo. Así que nosotros debemos de estar conscientes de que nosotros pertenecemos a una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. El tema es fuerte porque van a decir, bueno, ¿por qué soy tan rudo, tan duro, no? Pues bien, mis hermanos, yo les he dicho que muchos de los protestantes no les importan ir a las casas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo para confundirlos en la fe, y muchos de ellos caen y se van, ¿no? Pues también nosotros tenemos que ser un poco agresivos y empezar a hablar con la verdad y decir, basta, ¿no? El que se sale de la iglesia católica no tiene salvación, no encuentra la salvación. El que se sale de la iglesia católica. Y es hora de que empecemos a hablarles y decirles a la gente, porque desafortunadamente yo todavía sigo lidiando con personas que no quieren entender eso, y por más que les dice uno, bíblicamente no lo aceptan o no, están confundidos porque ya les metieron otra doctrina que no va. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Yo creo que es muy importante que nosotros nos apeguemos a qué nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Jesús en Mateo funda una iglesia, ¿cierto? Ya sabemos el versículo. Mateo 18. Exactamente. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18.
Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera los poderes del infierno podrán vencerla. Muy bien, estamos claros de que Jesús funda una iglesia. Esto ya lo hemos hablado mucho tiempo, por mucho tiempo. Hay grandes predicadores católicos que se expresan y hablan bien sobre este tema, ¿no? Tengamos claro que Jesús fundó una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia universal. La iglesia universal. ¿Por qué nos llaman universal? ¿Por qué nos llaman católico? Porque universal en hebreo significa católico. Así que, perdón, en latín, universal en latín significa católico. Y está bien si nos llaman católicos, ¿no? Está bien. Pero nosotros somos los cristianos católicos, los verdaderos cristianos. ¿Right? Así que los protestantes rechazan la doctrina de Cristo. Ya en los videos anteriores ya les he dicho quién hizo la Biblia, que fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia, que fueron obispo católico el que la dividió en dos partes en el Antiguo y Nuevo Testamento y la que le puso los versículos y los capítulos, ¿no? Entonces, ya sabemos la historia, ¿no? Sabemos que Cristo dejó a unos apóstoles y a uno encargado de esos apóstoles a que ellos, pues, cuidaran, protegieran y ayudaran a la iglesia de Cristo. Perdón. Entonces, pues eso es algo muy interesante, la historia de la iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué digo que los protestantes rechazan a Cristo? Porque no están siguiendo la doctrina. Ellos ponen su propia ideología y lo que ellos creen y engañan a la gente. Vamos a ver qué nos dice San Lucas en el capítulo 10, versículo 16, ¿no? Y aquí en San Lucas nos dice el 16. Acordémonos que Cristo dejó un apostolado. Y dentro de ese apostolado dejó a uno encargado, que es Pedro. Y Pedro es reemplazado sucesivamente por los sucesores de Pedro, que ahorita es el Papa Francisco, ¿no? Dice Lucas, San Lucas 10, 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor. Mis hermanos, todos los cristianos entendemos que tenemos a un pastor, el Santo Padre. Tenemos a los apóstoles y tenemos a nuestro pastor, que es el que se encarga de nuestra comunidad. Nosotros tenemos que estar en obediencia con él. Y si un hermano no está en obediencia con él, se sale, se rebela en contra de ese pastor. No estoy hablando del pastor protestante, estoy hablando del sacerdote que es pastor en la comunidad de los cristianos. Entonces, se está rebelando en contra de ¿quién?
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, dice Jesús. Y el que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Así que todos esos protestantes que hablan mal de los sacerdotes, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal que rechazan la doctrina católica, pues están rechazando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Es por eso que a ellos no se les debe de llamar cristianos. No lo son. Son fuertes las palabras. La Biblia habla claro, preciso. No son cristianos aquellos que me rechazan a mí. Nosotros no estamos tratando de que ellos tienen que venir a la iglesia y estar sumisos a la iglesia. No, tienen que obedecer a Cristo. Ese es el mensaje que el Señor nos da hoy. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Y es por eso que no debe ser llamado, no es digno de ser llamado cristiano. Pero miren lo curioso. No hay otro mensaje, nos dice el Señor. No hay otro mensaje. Este mensaje que nosotros tenemos plasmado en la Biblia, que la Santa Iglesia Católica nos ha regalado, que por cierto, en la Biblia de los protestantes, que aunque le quitaron libros, está plasmada también, pero no la quieren entender. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. En Gálatas nos advierte de ese mensaje. Gálatas 1, 6. San Pablo le escribe una carta a los Gálatas y les explica. Claramente les dice, no hay otro mensaje de salvación. No lo hay. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Escuchen lo que dice San Pablo a los protestantes. Estoy muy sorprendido que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por el amor de Cristo y se hayan pasado, escuchen mis hermanos, y se hayan pasado a un mensaje diferente de salvación. En realidad, no es que haya otro mensaje de salvación. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el mensaje de salvación de Cristo. Pero si alguno les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya les hayamos anunciado, mis hermanos, este mensaje se viene anunciando por más de 2000 años. Más de 2000 años se ha estado anunciando este mensaje. La Iglesia Católica nos los ha transmitido desde el tiempo de Cristo, desde el año 33 hasta el año 387 verbalmente, porque antes no estaba escrita la Biblia. Y este mismo mensaje se transmitía verbalmente, apóstol por apóstol, iglesia por iglesia, comunidad por comunidad. Se llevaba y se transmitía. ¿No? Ya que se plasmó la Biblia, que se hizo la Biblia, que la iglesia hizo la Biblia y que acomodó la Biblia, entonces nos las puso aquí para que nosotros en estos tiempos, ese mismo mensaje que se ha escuchado en aquellos tiempos, más de 2000 años, lo estemos escuchando hoy mismo. Esto es increíble, mis hermanos. Ok, caiga bajo maldición, hermanos protestantes. Yo les pido en el nombre de Cristo a que se arrepientan y regresen a la Santa Iglesia. Porque si andan
comunicando un mensaje diferente al que ya nos han transmitido, escuchen lo que dice el Señor, caigan bajo maldición. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un mensaje de salvación diferente del que ya recibieron, caigan bajo maldición. 2 veces se repite San Pablo esta frase. 2 veces. Yo no busco la aprobación de los hombres. Nosotros tampoco. Sino la aprobación de Dios. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¡Ay, qué pedradón! Mis hermanos, nosotros tenemos que aceptar este mensaje. Yo sé que es difícil para ti porque te han metido otras ideas. Te han contaminado tu fe y te han dicho que la Iglesia Católica es la ramera, que es la prostituta, que somos los anticristos, pero en sí los anticristos son los que se salen de la Iglesia Católica. Eso no te lo dicen. Pero bueno, hay un pasaje en donde nos advierte que nosotros tenemos que alejarnos de estas gentes, de estos hermanos. Y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 3:6. Este mensaje, como les vuelvo a repetir, es muy fuerte, muy claro, ¿no? Y si yo hiero a personas, disculpen, pero esto se tiene que hablar. ¿Por qué nosotros tenemos que empezar a hablar con la verdad? Porque allá afuera se está condenando mucha gente. Allá afuera se está perdiendo mucha gente. Y es hora de que nosotros empecemos a sacarlos, a salvarlos, a ayudarlos a que sigan en el camino del Señor, a que sigan pegados a la palabra de Dios y a la doctrina de Cristo. 2 de Tesalonicenses 3:6 dice, hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una orden de Pablo, que Pablo diga, yo no, les ordenamos, o sea, todos los apóstoles, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de cualquier hermano que no quiera trabajar y que no viva de acuerdo con las enseñanzas que les hemos transmitido. Es muy doloroso para mí. Me tomó tiempo para tratar de digerir esto porque yo no puedo estar discutiendo con una persona que no quiera entender. Se le habla de la palabra del Señor y si no entiende, y si no quiere, y si no acepta, bueno, ¿no? Hay que limpiarnos los pies y seguir nuestro camino. Pero nosotros debemos de apartarnos. Mis hermanos, cuando un hermano protestante llegue y te toque a la puerta, porque son nuestros hermanos en Cristo, que no acepten a Cristo, pero son nuestros hermanos. Te toca la puerta y empiece a meterte ideas en la cabeza, que empiece a contaminar tu fe, con todo el dolor del corazón, ciérrale la puerta. No le abras la puerta. No le abras la puerta. ¿No? Y ahora vamos a ir a ver a qué nos dice 2 de San Juan. Y 2 de San Juan nos dice que nosotros no debemos de estar recibiendo
a los que no aceptan el magisterio de la iglesia. Y veremos en Segunda de San Juan, perdón, es aquí está. Segunda de San Juan del 1 al 10. Y dice, mis hermanos, como les digo, esto es fuerte, esto es algo que nosotros debemos de entender. Si alguno va a visitarlos a ustedes, escuchen, mis hermanos, si alguien va y les toca la puerta, si alguien va y los agarra por la calle, nos dice el Señor, y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en su casa, ni lo saluden. Porque quien lo salude se hará cómplice de sus malas acciones. Imagínense, fuerte la palabra del Señor, mis hermanos. Así que yo los invito a que reflexionemos, yo los invito a que nosotros empecemos a tomar conciencia y a tomar la doctrina de Cristo que está en la Iglesia Católica con los cristianos verdaderos, la salvación para cada uno de nosotros. El magisterio de la Iglesia también, voy a mencionar, creo nomás dos por ahorita, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Miren, el magisterio papal, el Papa Pío XII nos dijo, para ser cristianos tenemos que ser romanos. Tenemos que creer en el vicario de Cristo. Y León XIII dijo, los miembros separados no pueden pertenecer al mismo cuerpo porque no tienen validez. Yo les pido, mis hermanos, a que si tienen alguna duda, si tienen alguna, no confusión, pero duda, pues acérquense a la iglesia, acérquense a su parroquia. Si no pueden leer la Biblia, si no entienden la Biblia, exíjanle a su párroco. Díganle, ¿sabes qué? Yo quiero aprender la Biblia. Me están llegando unos protestantes y me están leyendo la Biblia y no es lo que yo creo que es. Hay que empezar, mis hermanos, a propagar la verdad, a hablar con la verdad y decirles que los protestantes, todas esas personas que se retiran de la iglesia de Cristo, no son cristianos, no se deben de llamar cristianos. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, son los verdaderos cristianos. Pues bien, mis hermanos y hermanas en Cristo, era lo que les quería compartir. Yo sé que es un poquito fuerte, a lo mejor mis palabras no son las adecuadas, pero el tema se dio porque hay personas que se están peleando, hay iglesias que se están peleando, que dicen yo soy el cristiano verdadero, no, ustedes son los falsos, yo soy verdadero, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros esto, nosotros aquello. Pero a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera, la llaman la ramera, la llaman la prostituta, la llaman la anticristo. Y sin saber ellos que nosotros somos los verdaderos cristianos. Que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Saludos y bendiciones.